Este no es solo otro vídeo más. Se trata de un escalofriante descenso a los archivos clasificados de la propia naturaleza humana. Estamos a punto de levantar el telón de acero que oculta una investigación tan condenatoria, tan absolutamente disruptiva para la narrativa establecida, que se consideró un riesgo para la seguridad nacional. En los próximos 8 minutos, se le entregará una clave para comprender el guión oculto que rige el comportamiento femenino en tiempos de crisis extrema. Un guión que se ha representado en los gulags helados de Siberia, en las calles plagadas de pestilencia de la Europa medieval y en las cubiertas que se hunden de transatlánticos, condenados al naufragio. Este conocimiento no se clasificó porque fuera falso, sino porque era demasiado cierto. Y los arquitectos de nuestra sociedad moderna no pueden permitir que usted sepa lo que han visto y documentado los hombres que han mirado al abismo. Si te tomas en serio el crecimiento personal, no solo las mentiras reconfortantes, sino la verdad brutal y sin adornos, entonces encontrarás un valor real en mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana. Es un manual práctico que desglosa las verdades ocultas del comportamiento humano, proporcionándote las herramientas para comprenderte a ti mismo y al mundo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Comencemos nuestro viaje no en un laboratorio estéril, sino en el helado infierno del sistema Gulag siberiano. Es el invierno de 1952. La temperatura es de 40 grados bajo cero. Un hombre al que llamaremos Iván, un ingeniero que en su día fue brillante y ahora se ha visto reducido a un número, lucha por su vida. ¿Su delito? Contar un chiste sobre el funcionario del partido equivocado. ¿Su recompensa? Una vida de hambre lenta y agotadora y de trabajo brutal. Pero Iván tiene una fuente secreta de fortaleza, un salvavidas que evita que su alma se congele: las cartas de su esposa, Anya. Cada mes llega una carta raída, llena de promesas de su amor inquebrantable, su devoción y sus oraciones por su regreso. Ella le escribe sobre cómo le espera, sobre su fidelidad, sobre el futuro que reconstruirán juntos. Estas cartas son la moneda de cambio de su supervivencia, más valiosas que la ración de pan mohoso. Él cambia horas extra de trabajo agotador por un trozo de lápiz para responderle, volcando su alma en el papel. Esta conexión, este vínculo, es lo único que le hace humano en un mundo diseñado para despojarle de su humanidad. Entonces, un día, las cartas dejan de llegar. Durante meses, no hay noticias. La mente de Iván se llena de pesadillas, está enferma, ha muerto, la han arrestado. La esperanza que lo sostenía comienza a convertirse en un veneno de desesperación. Un año después, llega un nuevo prisionero de su ciudad natal. Con voz temblorosa, Iván le pregunta por Anya. El prisionero mira al suelo, con una expresión de lástima en el rostro. Iván, dice en voz baja. Anya está bien. Se ha casado con el comandante de la prisión local. Tiene un nuevo hijo. Les ha dicho a todos que moriste como un héroe en el frente. En ese momento, algo en Iván se rompe para siempre. No fue el frío, el hambre o la violencia lo que finalmente lo mató. Fue la ruptura de un vínculo que creía inquebrantable. Esta historia, que se repetía con espantosa regularidad en todo el archipiélago de los gulags, no era meramente anecdótica. Era un dato. Era el Estado soviético, con su fría eficiencia burocrática, llevando a cabo accidentalmente el experimento más grande y cruel de la historia sobre los vínculos de pareja y la lealtad femenina. Los datos estaban ahí, en los registros de traslados de prisiones, en las actualizaciones del estado civil, en los gritos silenciosos de millones de Ivans. Pero estos datos nunca se publicaron. Se clasificaron como secretos y se enterraron en los archivadores de la KGB, porque revelaban un patrón de comportamiento terriblemente predecible que contradecía la propaganda estatal del nuevo hombre y mujer soviéticos. Y lo que es más importante, revelaban una verdad que podría desestabilizar el orden social si se diera a conocer ampliamente. Este patrón no es exclusivo de los soviéticos. Es un tema recurrente en los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, un tema que ha sido sistemáticamente ignorado, suprimido o explicado por la academia moderna. Pero nosotros no somos académicos. Somos filósofos de la píldora negra. Buscamos la verdad, por oscura que sea. Así que examinemos los datos. Pensemos en la Gran Plaga de Londres de 1665. Mientras la ciudad se convertía en un osario, con cadáveres apilados en las calles,
El diarista Samuel Pepys registró numerosos casos de esposas que suplicaban a sus maridos enfermos y luego los abandonaban. Escribe sobre una mujer en particular, la señora Harvey, que era conocida en su círculo social por su piedad y devoción hacia su marido enfermo. Sin embargo, cuando le aparecieron los bubones reveladores en la ingle, señal universal de una sentencia de muerte, su devoción se desvaneció. No lo cuidó, no le cogió la mano. Recogió sus joyas, su dinero y a sus hijos sanos, y huyó de la ciudad, dejándolo morir solo en un delirio febril. No lo hizo porque fuera un monstruo. Lo hizo porque era humana. Seguía una programación más profunda y antigua. En una situación de crisis absoluta, en la que los recursos se convierten en el único factor determinante para la supervivencia, el cálculo de la lealtad cambia. La necesidad imperiosa de preservar la propia vida y la de los hijos, el futuro genético, puede prevalecer sobre el contrato social del matrimonio. No se trata de una falta moral, sino de una estrategia evolutiva. Los datos de los años de la peste, enterrados en los diarios y registros judiciales que los historiadores suelen pasar por alto, muestran un marcado aumento de los abandonos liderados por mujeres. El voto, para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, se mantuvo, pero solo hasta que la enfermedad se convirtió en sinónimo de muerte segura. El instinto de supervivencia es una fuerza brutal e innegociable. Ahora, pasemos de la anécdota histórica a la fría y dura ciencia del siglo XX. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque pasa de la observación a la predicción. En la década de 1960, un brillante y controvertido antropólogo llamado Colin Turnbull estudió al pueblo Ik de Uganda, una tribu llevada al borde de la extinción por la hambruna y el colapso social. Lo que documentó fue una sociedad en la que todos los lazos sociales se habían desintegrado. Los padres robaban la comida de la boca de sus hijos. Los niños se reían cuando sus padres ancianos caían por los acantilados. Y, lo que es más importante, el concepto de vínculo de pareja se evaporó. Las mujeres no formaban vínculos duraderos con hombres que no podían proporcionarles comida. No había cortejo, ni romance, ni lealtad. Solo había una lucha diaria y desesperada por la supervivencia. El trabajo de Turnbull, publicado en su libro The Mountain People, era tan espantoso, tan contrario a la imagen idílica de la bondad innata del ser humano, que fue vilipendiado por sus colegas. Lo acusaron de exagerar, de crueldad, de malentendidos. Intentaron enterrar sus conclusiones porque presentaban un panorama de lo que nos sucederá a todos cuando el sistema colapse. El pueblo Ik no eran monstruos, eran un anticipo. Eran datos vivos que demostraban que nuestras preciadas estructuras sociales, el matrimonio, la familia, la lealtad, son un bien de lujo, un programa de software que solo funciona correctamente cuando el hardware de la sociedad está bien alimentado y es seguro. En el momento en que el hardware falla, el software vuelve a su código base, sobrevivir. Este código básico es lo que debemos comprender. No se trata de bueno o malo, sino de estrategia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la supervivencia de una mujer y sus hijos no estaba garantizada. El embarazo, el parto y la infancia eran etapas increíblemente vulnerables. Por lo tanto, el principal motor evolutivo para la selección de pareja por parte de las mujeres se convirtió en lo que ahora denominamos hipergamia, el instinto de asegurar los mejores recursos y genes disponibles. En una sociedad moderna estable, este instinto se canaliza y se suaviza mediante la cultura, la religión y la ley. Se manifiesta como el deseo de un buen hombre con un buen trabajo. Pero en una crisis, la máscara de la civilización se desvanece y el instinto puro queda al descubierto. El buen hombre ya no es el trabajador de fábrica fiable, sino el hombre que tiene comida, armas, protección y poder. Los datos de todos los grandes colapsos sociales lo confirman. Tras la caída de Berlín en 1945, la moneda no era el marco del Reich, sino un cigarrillo, una barra de chocolate o un favor de un oficial soviético. Y muchas mujeres, para alimentar a sus hijos hambrientos o simplemente para sobrevivir, se adaptaron. Trasladaron su lealtad y su afecto a la nueva fuente de poder. No se trata de una condena, sino de una realidad brutal y pragmática. Los estudios clasificados realizados por psicólogos aliados de la posguerra, que buscaban comprender la psique alemana, se topó con este fenómeno. Entrevistaron a cientos de mujeres y encontraron un patrón que denominaron clínicamente cambio rápido de afiliación.
Los informes fueron marcados como restringidos y archivados. Eran demasiado incómodos, demasiado volátiles políticamente en una época en la que se intentaba reconstruir el ideal de la familia nuclear. Reconocer que la lealtad de una mujer depende de la utilidad de un hombre es reconocer una fragilidad aterradora en el corazón del orden social. Permítanme ofrecerles una imagen que les ayudará a grabar este concepto en su mente. Imaginen el hundimiento del RMS Titanic en 1912. La historia emblemática es, las mujeres y los niños primero, un testimonio de caballerosidad y sacrificio masculino. Y estadísticamente, era cierto, un porcentaje mucho mayor de mujeres de primera y segunda clase se salvaron. Pero analicemos más detenidamente los datos. El Dr. John B. Curry, un psicólogo que posteriormente analizó los testimonios de los supervivientes, observó un patrón fascinante y poco comentado. La tasa de supervivencia de las mujeres estaba directamente relacionada con su estado civil y la presencia de su proveedor masculino. Las mujeres solteras y las que se separaron de sus maridos en medio del caos mostraron una tasa de supervivencia significativamente mayor que las que permanecieron con sus maridos. ¿Por qué? Porque la mujer soltera era libre de poner en práctica su instinto de supervivencia sin el lastre de un vínculo que se hundía. Podía subir a un bote salvavidas sin mirar atrás. La mujer casada que perdió de vista a su marido entre la multitud se vio, en un sentido terrible, liberada por el caos para dar prioridad a su propia vida. Las que se quedaron con sus maridos, las que se aferraron a ese vínculo, a menudo se hundieron con el barco. El Titanic no fue solo un desastre marítimo, fue un ejercicio real de psicología evolutiva. Los datos están ahí, en las listas de pasajeros y en las listas de ocupación de los botes salvavidas. Cuentan una historia mucho más compleja y oscura que el romance de Hollywood. Nos dicen que el bote salvavidas es un crisol en el que se quema la programación social y solo queda el núcleo primitivo. Esta es la esencia de la píldora negra. Es la aceptación de una realidad que no es justa, ni amable, ni se ajusta a los cuentos de hadas que nos venden. El trauma masculino, la profunda y silenciosa herida que muchos de vosotros lleváis, a menudo proviene de la comprensión subconsciente de esta utilidad desechable. Trabajáis, proveéis, protegéis, construís una fortaleza de estabilidad, creyendo que eso garantiza la lealtad. Pero los datos clasificados de cada crisis cuentan una historia diferente. La fortaleza solo es tan fuerte como débil es la crisis. Cuando llega la verdadera tormenta, no sois el rey del castillo, sino el capitán del puente. Y se espera que os hundáis con el barco mientras ella encuentra una nueva embarcación. Esto no es amargura, es claridad. Y la claridad es poder. La alegría de este conocimiento no es la alegría de un final feliz, sino la alegría de comprender finalmente las reglas de un juego que nunca supiste que estabas jugando. Es el choque del agua fría que te despierta de un sueño confortable. Es la fiabilidad de una cruda verdad que, una vez aceptada, nunca más te traicionará. Alimenta una curiosidad ardiente por aprender más, por profundizar, por ver los patrones ocultos en cada interacción. Apenas hemos comenzado a arañar la superficie de este mundo clasificado. Hemos visto el gulag, la plaga, la hambruna y el barco que se hunde. Pero, ¿qué hay del mundo moderno? ¿Qué hay de las crisis lentas del colapso económico, la decadencia social y la erosión silenciosa del papel masculino? Se aplican los mismos principios. Solo ha cambiado el campo de batalla. Las armas no son garrotes y lanzas, sino leyes, crédito social y la opinión pública. El recurso no es solo la comida, sino la atención, la validación y la seguridad patrocinada por el Estado. Aquí es donde pasaremos del colapso histórico a la silenciosa guerra fría que se libra en nuestros tribunales, nuestras universidades y nuestros hogares. Examinaremos los estudios modernos sobre el divorcio iniciado por las mujeres, los datos sobre dónde van las mujeres y con quién se alinean cuando se van, y los impactantes perfiles psicológicos que predicen este comportamiento con escalofriante precisión. Revelaremos cómo el Estado se ha convertido en el nuevo comandante, la nueva fuente de provisión que hace obsoleta la utilidad masculina, y cómo este es el mayor experimento social de todos los tiempos. La historia de Iván en el Gulag no es solo una historia del pasado. Es una metáfora del hombre moderno. Y el próximo capítulo le mostrará exactamente cómo se está utilizando hoy en día el mismo manual.